Hola, muy buenos días. Un gusto recibirles con las primeras noticias de TV Ciudad. Saludo cordial a quienes nos siguen por Uniradio, la radio de la Universidad de la República, 107.7 de FM, por señal abierta, 6.1 por YouTube y por tvciudad.uy. 19 grados es la temperatura que tenemos en estos momentos en Capital y ya repasamos el pronóstico del tiempo para las próximas horas previsto por Inumet. ¿Qué va a pasar hoy? La máxima va a ser de 22 grados, un poquitito más de lo que hoy estamos viviendo a esta hora, pero pueden salir sin abriguito porque la verdad que está relativamente agradable. No se prevén lluvias, el cielo estará algo nuboso con periodos de soleado. ¿Qué pasará mañana sábado 9 de noviembre para arranque de fin de semana? Bueno, la temperatura viene en ascenso, 11 y 25 grados. Esto es para el área metropolitana, el cielo estará claro y algo nuboso. El domingo seguirá subiendo la temperatura, tenemos ahí unos hermosos 13 grados de mínima, 27 de máxima, el cielo estará claro y algo nuboso. Esto es el pronóstico de meteorología para el área metropolitana, Montevideo incluido. Muchos temas tenemos para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana y vamos a empezar con números de campaña electoral. Vean ustedes, 46 y 43. Estos son los por ciento, ¿no? Estos son los datos que dio la Usina de Percepción Ciudadana aquí en TV Ciudad, que presentó, donde Yamandu Orsi tiene una leve ventaja respecto a su competidor Álvaro Delgado de cara al 24 de noviembre. Los detalles de más números los ahondaremos en un ratito nada más. El Consejo Directivo de la Asociación de la Prensa Uruguaya se reunirá en la Corte Electoral con los comandos de campaña de Orsi y de Delgado para definir los últimos detalles de cara a el debate que será el 17 de noviembre a las 21:30 horas. También vamos a hablar de una reunión de ministerios del Mercosur que se reunió aquí en Montevideo. Uruguay va a presentar en la próxima cumbre del Mercosur una iniciativa de reparación para la población afro de este continente que llegó a nuestra América esclavizada. También vamos a hablar del ámbito internacional. El presidente francés, Emmanuel Macron, llamó a los líderes europeos a defender sus intereses sin delegarlos a otras potencias al inaugurar la cumbre de la Unión Europea. Y sobre las 8:30 de la mañana vamos a estar recibiendo al sociólogo uruguayo que vive hace bastante tiempo, varios años en Francia, que bueno, va y viene en múltiples oportunidades, Denis Merklen, que ayer estuvo en la inauguración, fue parte de la inauguración de la conferencia de infancias que se desarrolla en nuestro país y bueno, él tiene una visión muy importante sobre cuáles son los desafíos que tiene nuestro país en torno a las infancias y las adolescencias. Así que bueno, esto será sobre las 8:30 de la mañana. Ahora, momento de abrir la ventana hacia las calles de Montevideo con datos del Centro de Gestión de Movilidad, ver por dónde circular, por dónde no, @IMTránsito, @MDTransporte para seguir en tiempo real cualquier cambio en la circulación. Hermosa Montevideo con ese sol iluminando, ahí no tanto, parece que está más nublado sobre Avenida Italia. Pablo de María entre Bransen y 18, el corte será hasta las 13 horas por trabajos de carga y descarga. Tomás Diago entre 21 de septiembre y Vázquez Ledesma, el corte será hasta las 2 de la tarde. Palmar entre Polí y Acevedo Díaz estará cortado hasta las 4 de la tarde y Asilo entre Gobernador Viana y José Cerrato también hasta las 4 de la tarde no se va a poder circular, luego quedará liberado al tránsito. Y la Usina de Percepción Ciudadana dio a conocer el primer sondeo de opinión pública de cara al balotaje del 24 de noviembre, donde se definirá el futuro presidente de la República. La proyección con respecto a la intención de voto para el candidato del Frente Amplio, Yamandu Orsi, es de 46%, con una ventaja de 3 puntos por sobre el candidato del Partido Nacional, Álvaro Delgado, que alcanza el 43% de las intenciones de voto. A su vez, la muestra señala que existe un 7% de indecisos y su opción puede ser clave para elegir al próximo presidente y vicepresidenta de la República. La medición divulgada complementó un análisis detallado sobre la migración de intención de votos entre los partidos y bloques políticos que participaron en las elecciones del 27 de octubre. Entre los votantes del Frente Amplio, 98% votará por Orsi, 1%
se traslada a Álvaro Delgado y 1% de indecisos, blanco o anulado. Para los votantes del Partido Nacional en las elecciones, un 93% votará Delgado, 2% se definirá por Orsi, 5% se manifiesta con una intención de voto en blanco, indeciso o anulado. Para la suma de quienes votaron a las nacionales, es decir, el 27 de octubre, el Partido Colorado, Cabildo Abierto e Independiente, 79% optará por Delgado, 3% lo hará por Orsi y 18% se encuentra en indeciso, blanco o anulado. Y ya comenzaron algunas repercusiones. En el caso del candidato por el Frente Amplio, Yamandu Orsi, se refirió a los resultados de este sondeo de opinión pública de la Oficina de Percepción Ciudadana. Según Orsi, esta elección es diferente a la que se dio en octubre y parte de los indecisos no dicen a quién van a votar. Las elecciones, el balotaje son diferentes, ya la gente votó partidos, ya votó sectores, ya votó listas, ahora va hacia elegir un presidente u otro, un candidato u otro, o una fórmula u otra. Y bueno, ¿qué lectura hace esos números? Evidentemente, a ver, es muy apresurado decirlo, la gente resuelve y mucha gente ni dice lo que va a votar, y en ese 7% indeciso quizás haya gente que es cierto que todavía no se forma opinión, o otra gente que de repente directamente no nos dice. Y de gira por el departamento de Maldonado, senadores del Partido Nacional llamaron a votar al candidato Álvaro Delgado en las elecciones del 24 de noviembre. En ese marco, la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, defendió el plan de gobierno de la coalición y destacó los nuevos aspectos que denominó el segundo piso de transformaciones. Para nosotros decirle a los ciudadanos que al igual que este gobierno que tuvo un rumbo muy claro hace unos años, aunque con determinadas características, porque era un plan de gobierno de una coalición que se estrenaba, que se estaba recién armando. En esta oportunidad, los años transcurridos, pese a que muchos auguraban que no íbamos a durar mucho tiempo, nos permitieron llevar adelante un auténtico plan de gobierno y no meras líneas estratégicas. Dentro de todos estos aspectos nos interesa trasladarles que, como dice nuestro candidato, no se trata solamente de una continuidad, sino que precisamente hay aspectos nuevos que tienden precisamente a poderse llevar adelante en virtud del gobierno que sentó las bases de esta coalición de gobierno que hasta hoy está gobernando. Así que lo que estamos exhortando es un poco, también tratamos de que se recuerde parte de lo hecho. No solo la estabilidad económica, la estabilidad jurídica, que forma parte de los que todos conocemos en un país de alta adhesión democrática, sino aspectos que son puntuales y que le cambiaron la vida a la gente en lo cotidiano. Y viene ya el análisis de las papeletas del 24 de noviembre que ya se dieron a conocer, y el semiólogo Pedro Russi analizó los signos en la papeleta del Partido Nacional de cara al 24 de noviembre. Para el especialista, la foto evidencia un trabajo para remarcar el perfil del candidato por sobre la figura de Valeria Ripoll, candidata a la vicepresidencia. Se monta una foto con el cuerpo Delgado más grande, dijo el analista. Es una foto que sale en el momento, ¿no?, de cuando es nombrada Ripoll como vicepresidente, en aquel momento de las elecciones internas. Se monta una foto donde se pone el cuerpo de Delgado mayor, más grande, y donde queda el cuerpo de Ripoll, ¿no?, como cuerpo, como signo, queda detrás. Y también esto se pasa a las letras, ¿no?, al tipo de letra, al tamaño de letra. Entonces, eso también crea una idea de quién está en destaque y a quién se lo expone en segundo lugar. Esto es importante en cuanto a quién se lo expone en un lugar segundo. Y esto está relacionado también con el tipo para dónde están mirando. Si quien se mire la papeleta del balotaje va a mirar que miran hacia el lado, o sea, como para el otro lado, no hacia el lado donde crece la imagen, que digamos sería desde el punto donde están hacia la izquierda, sino que mira hacia el otro lado, miran hacia arriba, pero miran como en contrapunto
a lo que sería lo que se llama una línea de fuga ascendente positivo. Ellos están ascendente pero miran como a contramano. En cuanto a la otra papeleta, también nos encontramos con elementos que pueden tensionar, pero en sí mantienen cierta tradición de las papeletas anteriores, ¿no? Mantienen cierta tradición. Entonces, esa tradición donde la mirada se mantiene hacia el horizonte, donde hay una mirada, ¿no? Una mirada hacia quien está mirando esa figura, ¿no? Tal vez hay una cuestión que sea la idea de estudio y entonces eso puede generar esa idea de no frescura, que es lo que los estudios no dan eso, ¿no? Esa idea como de no frescura, pero es la misma foto que está en el estudio, entonces no hay ese retoque también. Los nombres tanto del candidato Yamandu Orsi como de la candidata Carolina Cose se mantienen en una misma escala, ¿tá? Se mantienen en un mismo ritmo, podríamos decir, en una misma situación, no hay un destaque de uno de otro, y yo creo que eso hace que esa papeleta, más allá que nos guste, no nos guste, que votemos, no votemos, que esa es otra discusión, esa papeleta queda a los efectos del primer impacto, ¿ah? Lo que se llama más tranquila de ver. Y esta tarde habrá una reunión en la Corte Electoral donde van a participar los comandos de campaña y una delegación del Consejo Directivo de la Asociación de la Prensa Uruguaya. En esta instancia, tal cual lo establece la ley 19.827, el Sindicato del Personal de Medios de Comunicación tiene la responsabilidad de proponer los nombres de quienes se van a encargar de moderar el debate. Con posterioridad a esta reunión, a partir de las 4 de la tarde, el sindicato realizará una conferencia de prensa en su sede para informar de los nombres de los moderadores. Y ayer hubo una conferencia en el PIT-CNT donde su presidente, Marcelo Abdala, dijo que el movimiento sindical está dispuesto a participar en un eventual diálogo nacional sobre seguridad social si se da. También hizo un reconocimiento a quienes votaron por la papeleta de reforma de la seguridad social y en el momento que asumió la iniciativa no obtuvo la mayoría, aseguró que hay aspectos jubilatorios que se pueden modificar. Un abrazo enorme a la ciudadanía, a la militancia de que manera tan plebeya, tan desde el pie, logró hacer prosperar un debate de seguridad social que surcó toda la campaña electoral y que además se mantiene en estos momentos. Más allá de que nosotros reconocemos que no llegamos al objetivo de haber concitado la mitad más uno de los votos el 27 de octubre, bueno, casi 1 millón de ciudadanos respaldó la propuesta del PIT-CNT. Si se sustancia, como se viene anunciando, un diálogo social en la materia, obviamente que vamos a participar allí a un aporte constructivo en el sentido de mejorar la seguridad social en beneficio de la gente. Abdala entiende que el plebiscito generó un ambiente propicio para rediscutir aspectos del sistema previsional, como el mínimo de edad exigido para jubilarse. Yo creo que se están dando señales positivas, digamos, y que si finalmente, de acuerdo obviamente al resultado que defina la ciudadanía el 24 de noviembre, nosotros fuéramos convocados a un diálogo social, obviamente que participaríamos con todos nuestros aportes, con todas nuestras ideas que vienen desde hace mucho tiempo. Y ayer habló el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, quien dijo sentirse satisfecho pero no conforme con la gestión que ha llevado adelante. Lacalle Pou destacó que el próximo gobierno se le debe entregar la posta corriendo y no caminando para que aproveche el envión. Anunció además que en los 114 días que restan de su mandato continuará recorriendo el país e inaugurando obras. Cuando un periodista o alguien me pregunta si estoy conforme, yo le digo, no estoy conforme. Estoy satisfecho. Porque la conformidad no debería de ser un término que usen los dirigentes políticos y los gobernantes. Porque si queda una persona con un problema, si queda una persona sin trabajo, sin salud, sin educación, el gobernante no puede estar conforme. Y por supuesto que uno piensa a futuro. Quedan 17 días para la elección. Y nos jugamos mucho. Y ustedes saben que yo no puedo ni voy a hablar de política partidaria porque fui respetuoso a rajatabla de la Constitución y pretendo terminar así el gobierno.
Pero lo que sí les tengo que decir es que estos son 114 días que faltan. Vamos a terminar como si fuera el primer día. Bueno, más arrugado, más viejo. Antes que lo diga otra persona. Gracias. Pero con el mismo temple, con las mismas ganas, para que el que venga no le pases la posta caminando. Vos le tenés que pasar la posta corriendo. Tiene que recibir el envión. Tiene que recibir ese esfuerzo. Tiene que hasta sentirse obligado, porque la naturaleza de la especie humana así lo indica, a ser mejor. Según un informe realizado por el criminólogo Emiliano Rogido para el Ministerio del Interior, las cifras de homicidios del actual quinquenio ya superan a las del quinquenio anterior. Por este motivo, el actual periodo se encamina a ser el que tiene más homicidios en la historia, ya que la diferencia es de 10 casos a falta de 4 meses para que finalicen los 5 años. El último homicidio se dio en la noche de este miércoles en la zona de Conciliación, cuando un joven de 23 años fue atacado a tiros mientras iba en su moto. Horas antes, a unas cuadras de allí, en el barrio Sayago, un hombre de 36 años fue asesinado de un disparo. El otro caso fue sobre el mediodía en la zona de Cerro Norte, cuando un hombre de 45 años fue asesinado tras recibir un impacto en la cabeza. El cuarto homicidio fue en la madrugada del miércoles en Neptunia. Un hombre de 27 años recibió un disparo en la cabeza. Al sumar los casos, entre marzo de 2020 y los 7 días de noviembre, se llevan registrados 1.661 casos. Si se toma el informe que realizó el criminólogo Emiliano Rogido, contratado por el Ministerio del Interior, los casos son 1.754, ya que se cambió la tipificación en casos de años anteriores. En estos casos hay que tener en cuenta que se registran más de 150 muertes dudosas por año. Si se compara con el quinquenio anterior, de marzo de 2015 a febrero de 2020, son 1.671 casos. Si se compara con cifras del Ministerio del Interior, la diferencia es de 10 casos a falta de 113 días para que finalice este periodo de gobierno. Los homicidios son tipificados por la Fiscalía y no requieren de denuncias, como los otros delitos que contabiliza el Observatorio del Ministerio del Interior. La justicia ordenó el pago del Ministerio del Interior al Ministerio del Interior de 18 millones de pesos a la empresa de publicidad Netcom, contratada durante este gobierno cuando el diputado colorado Germán Cardoso estaba al frente de la cartera, según informó el semanario Búsqueda. La firma Netcom realizó una demanda por considerar que el Ministerio nunca le pagó los servicios contratados por una cifra que originalmente era de 12 millones de pesos. La contratación fue en el año 2021, durante la pandemia, y generó un conflicto entre Cardoso y el exdirector nacional de Turismo, Martín Pérez Banchero, quien se negó a homologar la contratación y poco después se dejó su cargo y se alejó del Partido Colorado en el que militaba. Poco después, Cardoso también renunció a su cargo y el fiscal Gilberto Rodríguez determinó que en su gestión hubo irregularidades, pero no delitos. El senador colorado, Tabaré Viera, lo reemplazó al frente del ministerio, pero decidió no pagar la deuda. Vamos a otros temas. La jueza Isaura Tórtora procesó a 3 militares, exmilitares, por torturas ocurridas en 1973 y 1974 durante el periodo del terrorismo de Estado. En uno de los casos, la víctima es un exmilitante del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros y por el otro integrante del sindicato ferroviario. Antonio Viana es un ex militante político que durante el exilio fue detenido en Buenos Aires en 1974 con su familia y trasladado ilegalmente hacia Montevideo. Las Fuerzas Armadas lo sometieron a torturas particularmente inhumanas y degradantes en un cuartel de Rocha por su militancia y su etnia. Luego de la declaración de testigos e indagados, la jueza Isaura Tórtora determinó el procesamiento de los ex militares Enrique Buzo y Néstor Silvera, ambos ya presos por otros delitos de lesa humanidad. En este caso, Buzo, en sus declaraciones, acusa a su camarada Silvera de ser responsable de estos hechos y Silvera lo niega. Quiero decir, 2 militares con 2 defensas distintas sin sostener el pacto de silencio de tipo mafioso que suelen tener. Las declaraciones de uno y otro, sin embargo, no logran exculpar las responsabilidades ni de uno ni de otro, pero señalo este dato como un dato que de alguna manera revela algunos de los efectos de seguir insistiendo con las denuncias y con los pronunciamientos procesales en este caso. El otro caso con novedades judiciales es el de las torturas a obreros de la Unión Ferroviaria en 1973 en un centro de detención del barrio Peñarol.
Una de las víctimas, Gilberto Alfredo Coglan, fue asesinado durante los interrogatorios. Tórtora procesó con prisión por este caso al exintegrante del Servicio de Inteligencia Walter Díaz Tito, que en la jornada de ayer fue enviado por primera vez a la cárcel. Una vez más se refleja en todos estos casos un patrón de conducta del aparato estatal. La tortura no era el producto de la acción disociada o aislada de sujetos particularmente sádicos, sino un método estatal, un método de tratamiento del prisionero. Más de 150 residentes de los hospitales Pereira, Rosell y Maciel respaldaron a los pediatras que se encuentran en conflicto. Esto lo confirmó el presidente del Sindicato Médico del Uruguay, José Minarrieta. También exigió soluciones para superar la situación de conflicto. La residencia es un cargo formativo con un componente también asistencial, ¿no? Son médicos recibidos que se están formando y trabajando, y mucho de la asistencia, particularmente de ACE, está apoyada en los hombros de los residentes. En este caso, particularmente, estaban la imposibilidad de cubrir las licencias, no podían tomarse licencias después de años agotadores de trabajo sin cubrirse a ellos mismos, o sea, sin aumentar o duplicar su guardia durante un tiempo para poder cubrir a los que se van de licencia y ser cubiertos a su vez ellos por otros colegas residentes cuando se van de licencia. Lo que ellos están planteando es la cobertura con suplencias, y bueno, estamos en un proceso de negociación con la institución pública y le diría que estamos avanzando bastante en estos días. Entendemos que es hora de acomodar un poco la situación de los residentes que tienen derechos laborales porque trabajan y esos derechos no se respetan. Por ejemplo, no tienen nocturnidad, no tienen licencia, no tienen pagos extras, digamos. Es una situación que, si bien se están formando, también están sosteniendo la asistencia y por lo tanto entendemos que es justo el reclamo. Minarrieta advirtió que hay una situación de hiperexigencia sobre los residentes del Pereira Rosell y que esto se repite en otros centros de salud. Por otro lado, acotó que los residentes ganan 4 veces menos que los especialistas por el mismo trabajo e insistió en que mejorar las condiciones termina repercutiendo de buena manera en la asistencia. Sobre las declaraciones del expresidente de ACE, Leonardo Cipriani, quien dijo que el Estado le paga por estudiar a los residentes, expresó lo siguiente. Yo entiendo que fueron infelices las declaraciones. De todas maneras, no es lo que nos importa más a nosotros en este momento, es lograr una solución que conforme a los residentes, lograr el año que viene en el presupuesto nacional mejorar el salario de los residentes y sus condiciones laborales, que es un debe que tiene el país desde hace muchos años. En la tarde de ayer fueron ocupados 2 liceos en la zona del Prado, el 36 y el 63. Lo hacen en reclamo y en rechazo a el cierre de los cuartos en el Liceo Bauzá y la reasignación de estudiantes a liceos de la zona donde, según dicen, va a producir una superpoblación en las clases. Estamos esperando respuestas de las autoridades. La semana pasada, el viernes, entregamos una carta al CODICEN y aún no se han comunicado con nosotros por la situación de estos liceos, en los cuales se van a recortar grupos y se van a asignar alumnos. Por eso hoy los gremios del 63, del IVO, los alumnos ocuparon. Y ahora los padres estamos reunidos para ver qué medidas vamos a tomar. Nuestro liceo, como los liceos públicos de la zona, los que se van a ver afectados por el recorte del Bauzá, ya están sobrepoblados, las clases son desbordadas de alumnos, en el IVO hay clases de 45 alumnos, en las que hay chiquilines que directamente no tienen sillas para sentarse y nada, estamos más que apretados. Ayer en Montevideo se inauguró el primer Congreso Internacional y Nacional de Infancias y Adolescencias. Uno de los discursos inaugurales estuvo a cargo del sociólogo franco-uruguayo, Denis Merkel, que va a estar con nosotros enseguida de la pausa para ver cuál es la situación de las infancias y cuáles son los desafíos que tiene Uruguay por delante.
bloque de Medio de Noticias vamos a hablar de un congreso que se está desarrollando en nuestro país y sobre todo en Montevideo está teniendo su centro organizado por la Plataforma de Infancias y Adolescencias. Un congreso sobre infancia justamente y adolescencias donde tuvo ayer su inauguración formal en Montevideo y uno de sus conferencistas destacados está en estos momentos con nosotros, Denis Merkel, que es sociólogo, además profesor de la Universidad Sorbonne Nouvelle y director del Instituto de Altos Estudios de América Latina en París. Un gusto, Denis, que estés con nosotros. Buenos días, un placer. Bueno, se hablaron de muchas cosas. No pude asistir al Congreso, pero sí sé que, por lo menos a la inauguración, ¿no? Alguno de sus ejes temáticos está dado en violencia, salud, pobreza, acceso a la justicia, ¿no? Que uno puede decir que tiene que ver con todo esto, participación y educación. Pero ya te pregunto también a vos como sociólogo, ¿no? ¿Cuáles son? Porque acá el tema estaba planteado entre los derechos y los hechos, encrucijadas y desafíos. ¿En qué encrucijada se encuentra Uruguay con el tema de las infancias? Uruguay tiene una cuestión social, como decimos los sociólogos, que tiene que ver con las desigualdades, la pobreza, las formas de ilegalismos o de ilegalidades, etcétera, que se manifiesta muy fuertemente en el caso de la infancia de manera muy particular. Si comparamos las estadísticas que casi todo el mundo conoce a esta altura del partido, pero que no está de más refrescar, mientras que 1 de cada 7 adultos activos, como tú o como yo, se encuentran bajo la línea de la pobreza, 1 de cada 5, o sea, 7%, perdón, de los activos son pobres, 20% de los niños son pobres. Hay muchos más niños pobres que adultos, y si los comparamos con las personas más de mayor edad, es mucho más desigual aún el riesgo frente a la pobreza, ¿no? Y hay problemas de violencia crónicos en estos espacios sociales y de manera transversal la violencia doméstica hacia los niños es muy importante, incluida la violencia sexual. Entonces, eso como simples indicadores. Además de eso, la sociedad uruguaya tiene una tasa de natalidad muy baja, que está bajando, más allá aún incluso de lo que ocurre con muchas sociedades desarrolladas y más ricas que la nuestra. Entonces hay una preocupación muy grande. Tenemos pocos niños, maltratamos a muchos de ellos y muchos nos encuentran con un futuro promisorio. A esto se le agrega el problema de que los adultos jóvenes no ven justamente en el hecho de tener hijos la posibilidad de desarrollarse plenamente, de que van a tener el respaldo de la sociedad que los va a acompañar y que les va a dar una cantidad de seguridades para poder ellos mismos desarrollarse y proyectarse. No encuentran que los niños vayan a tener una vida fácil y promisoria tampoco. Entonces, hay ahí un enclave problemático muy importante y es por eso que este Congreso es verdaderamente una excelente noticia. Estamos eligiendo un nuevo presidente y un nuevo gobierno para el país, se acaba de elegir un nuevo cuerpo legislativo, o sea, estamos barajando y dando de nuevo, ¿no? Y entonces que este problema tan acuciante y que evidentemente no puede dejar de tenerse en cuenta, esté presente, se haga presente, es el primer Congreso Nacional de Infancias y Adolescentes, es una excelente noticia. Claro, cuando planteas alguno de los temas de infancia, en realidad el principal foco que se hace, por lo menos a nivel de campaña electoral, tiene que ver con la pobreza, pero eso no resuelve solo eso, porque además los niños viven en hogares pobres, ¿no? Hay un contexto de pobreza. ¿Cómo pasar a una política de Estado? ¿Y por dónde tendría que ir una política de Estado de largo plazo, ¿no? Porque uno no decide tener, por ejemplo, hijos hoy para que en 2 años cambien las condiciones. No, el movimiento de las tasas de natalidad es un movimiento muy difícil, se corrige con políticas públicas, hay un trabajo también de tipo societal para hacer, una reflexión, el modo en que se acompaña a las mujeres jóvenes, por ejemplo, y a los varones jóvenes en vivir su paternidad y su maternidad es muy importante. Estamos con un problema de tipo político-cultural donde muchos jóvenes creen que tener hijos representa una especie de sacrificio, ¿no? Y no un modo de realización o de proyección hacia un espacio de libertad, ¿no?
Y por el lado de los niños es indudable que las instituciones públicas deben fortalecerse, deben extenderse y deben multiplicarse. Los niños no pueden ser los niños son personas que dependen de los adultos en una cantidad de ámbitos, ¿no? Entonces no pueden ser una carga exclusiva de las familias, porque la vida moderna es muy compleja. Entonces solo aquellas familias que disponen de muchísimos medios, podríamos decir, y cualquier persona de clase media nos entendería, es muy caro tener hijos, pero no es solo caro tener hijos en términos de costo monetario, sino que requiere de una inversión afectiva, en tiempo, en esparcimiento, en cultura, y esto la sociedad tiene que desarrollarlo, y no es un costo. Y sobre todo hay una desigualdad en contra de las mujeres, ¿no? Que son las que a veces sacrifican años de carrera, temas laborales y al interior de la casa, ¿no? Por esas tareas no remuneradas. Por supuesto, las mujeres que están más fuertes y que se defienden mejor dejan de tener hijos, y esto es muy penoso. Y las mujeres más débiles y más expuestas a todo tipo de vulnerabilidades, además tienen hijos porque encuentran muy difícil evitarlo y porque muchas veces los hijos también representan estrategias de presencia en el mundo y de fortaleza para esas mujeres. Entonces, el problema es complejo, pero tenemos al mismo tiempo la suerte de que en Uruguay hay muchísima experiencia, muchísimas asociaciones, fundaciones, ONG, que trabajan desde hace mucho tiempo, que conocen muy al dedillo el problema. Donde hay tal vez una especie de barrera es en la comunicación hacia el espacio público. El tema está poco presente en el espacio público y entonces aparece lo más urgente, los niños pobres, ¿no? Tenemos muchos niños pobres y eso no está bien, y claro que ese es un tema urgente. Y en el paso entre las organizaciones sociales y el mundo de la política de los partidos. Los partidos políticos deben considerar que este es un asunto político de primer orden. ¿En la pobreza infantil o la baja natalidad? El conjunto de los problemas relacionados con la infancia que tenemos, que incluyen, como decía antes, cuestiones de violencia, de acceso a la justicia, de acceso a la salud, de acceso a la educación y a la cultura, es un conjunto problemático. Y más diría, si uno fuese psicólogo, diría, la sociedad hace síntoma en este problema de la infancia. Es uno de nuestros talones de Aquiles. Hay algo en la forma de nuestra democracia social que no funciona bien y que hace que las infancias sufran tanto, que los adultos jóvenes no se proyecten a través de la paternidad y de la maternidad, etc. Entonces, hay ahí un paquete problemático que el mundo político debe tomar a cargo, ¿no? Claro, ¿y cómo encaja o se compatibiliza esta necesidad de, bueno, de que también nos podamos realizar teniendo hijos, no seamos hombres o mujeres, con no solo el movimiento feminista, pero también el derecho a decidir qué quiero hacer con mi vida, con mi cuerpo, con mi trayectoria laboral? Con la necesidad de viajar incluso, que hoy se plantea en esta sociedad que va como a veces en detrimento o que cambia las prioridades. Cuando todos esos deseos se vuelven contradictorios o incompatibles con el hecho de tener hijos, hay un problema, hay algo que no está bien, ¿no? Claro que cada uno tiene que tener la libertad individual de hacer lo que quiere con su cuerpo, con su vida y demás, y no lo que estoy planteando no se resuelve con una moralización del comportamiento de cada uno, pero sabemos por experiencia, cuando observamos las curvas a nivel societal, yo soy sociólogo y no psicólogo, ni militante de un movimiento social, sabemos que esas cosas, por ejemplo, la tasa de la natalidad o la tasa de la pobreza, suben y bajan en relación muy directa con la manera en que el Estado interviene sobre la sociedad. Es como ¿Falta más Estado? ¿En Uruguay, por ejemplo? Falta bueno, en el caso de la pobreza, el Estado se ha retirado de alguna manera, sobre todo de las políticas territoriales, y ha trasladado a las organizaciones de la sociedad civil una parte de la responsabilidad. Esta no es una buena estrategia porque eso funciona cuando las instituciones públicas y las organizaciones de la sociedad civil se articulan y colaboran, no cuando una le deja el paquete a la otra. Ese es un primer problema, pero en relación con lo que
tú planteabas antes, es como cuando se plantea el problema del desempleo, diciendo y la gente que no quiere trabajar y los que son haraganes y demás. No debe mirarse las cosas desde el prisma exclusivo del comportamiento de las personas, porque no se corresponde con la evolución de las curvas. Cuando aumenta el desempleo no es que hay más haraganes en el Uruguay, sino que hay un problema de coyuntura económica. Cuando tenemos muchos niños en situación de pobreza, no es porque, qué mala suerte estos niños están en la pobreza. Cuando la tasa de la natalidad baja y va a llevar a una coyuntura grave de desarrollo de la sociedad, no podemos pensarlo exclusivamente, bueno, pero las mujeres tienen derecho a viajar. Por supuesto que tienen derecho a viajar. ¿Y por qué no se podría viajar cuando uno tiene hijos? O sea, el problema es cómo resolver esos problemas y no pensar que estamos como en la época en que pensábamos en Dios, patria y propiedad, pidiendo a las mujeres que sacrifiquen sus vidas para que la patria crezca y se desarrolle. No se trata de eso. Ya me gustaría preguntarte qué experiencias exitosas hay en el mundo con respecto a impulsar no solo el desarrollo de la natalidad, pero sino también a sacar a los niños de la pobreza, y que no haya, no sacarlos, que no haya niños teniendo necesidades. ¿Y qué condiciones tendría que tener una política beneficiosa en ese sentido? Sacar a los niños de la pobreza, diría, entre comillas, es el problema que podríamos resolver con mayor facilidad. Se ha resuelto desde hace años. No se ha resuelto desde hace años, pero eso no quiere decir que no se lo pueda hacer. En los primeros 15 años o 20 años de este siglo, el Uruguay redujo considerablemente la pobreza, sacó a muchísima cantidad de niños de la pobreza. Con voluntad e inteligencia puede continuar haciéndolo, y de la misma manera que pensábamos hace 25 años que la indigencia era una fatalidad, hoy en el Uruguay no hay indigencia, y esto parece haberse transformado en un compromiso societal que nos comprende a todos. Si miramos a nuestros vecinos pueden pensar, ¿cómo hacemos los brasileños, los argentinos, los paraguayos o los bolivianos para salir de la indigencia? Los uruguayos lo hicimos. Los uruguayos podemos sacar a todos los niños de la pobreza en un quinquenio, sin demasiada dificultad. ¿Y por dónde? Hay que trabajar con políticas familiares, hay que trabajar con el problema de la pobreza, hay que trabajar con los adultos que tienen esos niños a cargo, y hay que proteger muchísimo a esos niños. No puedo dar ahora soluciones de campaña como si yo fuese un candidato que digo, hay que hacer tal cosa, pero conocemos los mecanismos. El problema de la tasa de la natalidad, los problemas de la violencia doméstica son problemas mucho más difíciles, que deben tomarse a cargo, que deben atacarse de manera urgente, pero no hay soluciones milagrosas. Hay mejorías y hay maneras de articular eso. Cuando hablamos del problema de los niños, estamos hablando del problema de los adultos jóvenes. Hay muchas mujeres y muchos hombres de clase media que pueden decir, bueno, veré, pero ese no es el sentimiento del conjunto de la sociedad. Hay muchísimos adultos jóvenes que desearían con mucha felicidad poder tener hijos y ser protegidos, y ser ayudados, y ser acompañados. Entonces, bueno, vayamos por esos espacios, en lugar de meternos en las contradicciones filosóficas de si tener un hijo es tener una privación de la libertad o tener un modo de desarrollarse personalmente. Construyamos las instituciones que pueden acompañar a aquellos que desean tener hijos. Si bien estás en Francia, estás muy conectado con nuestro país, ¿pensás que los políticos, los que están ahora en campaña, tienen claro estos problemas y posibles soluciones? Los políticos tienen en claro este problema sin ningún lugar a duda. Las dos fuerzas que están compitiendo por el gobierno nacional tienen este problema muy claramente. Ayer había allí una parte importante del personal político de este país que estaba presente en la inauguración de este congreso. Hay 2.600 inscriptos, está publicizado. Hace muchos años que se sensibiliza a la población. Ningún político que tú sientes aquí te va a decir que desconoce el problema. Estar dispuesto a llevar adelante las políticas necesarias para que el Estado y la sociedad tomen a cargo esta situación es más complejo, ¿no? A mí me parece que las fuerzas políticas que entienden que el Estado debe penetrar en el territorio, acompañar a la población y estar presente, es más por ese lado
que va la cosa, mucho más que por el lugar de las transferencias monetarias, mucho más que por el espacio de transferir recursos a las organizaciones de la sociedad civil para que hagan ellas solas. Tiene que haber un acompañamiento, sincronía de las acciones, ¿no? Eso es lo que la sociedad está pidiendo. ¿Dos modelos en juego? De alguna manera sí. Los dos modelos que se presentan a la elección no tienen puntos de vista coincidentes sobre todos los temas y no difieren simplemente en las políticas económicas, también en la manera de concebir el Estado social, ¿no? Denise Merkel, muchísimas gracias por estos minutos. Muchísimas gracias a ti. Nosotros ahora vamos con otros temas porque Uruguay va a presentar en la próxima cumbre del Mercosur un proyecto de reparación para la población afrodescendiente. El anuncio se hizo en el marco de la 18ª reunión de ministros y altas autoridades sobre los derechos de los afrodescendientes, RAFRO, que se desarrolla en Montevideo, convocada por la presidencia pro tempore de Uruguay en la sede del Mercosur. Para nosotros es sumamente importante que Uruguay, siendo pionero en políticas sociales y políticas referidas a los derechos humanos de las diferentes colectividades en Uruguay, sea el pionero en presentar esto a los Estados partes y que en bloque se pueda presentar a nivel de la región un trabajo en conjunto sobre reparaciones, ya sean del tipo simbólica o del tipo económico o material para la población afrodescendiente. Esto es importante no solamente por la presentación de una reparación, sino también por el reconocimiento de parte de los estados de lo que fue de alguna forma la esclavitud o la trata transatlántica de personas afrodescendientes en Uruguay y en la región, y cómo eso tuvo una repercusión y un rezago muy importante luego en las vidas y en las trayectorias de la población afrodescendiente y sus descendientes a nivel económico, a nivel de acceso a derechos, a nivel de acceso a la educación y obviamente siempre con el principio de igualdad y no discriminación y el combate al racismo. Cleison dos Santos, del Ministerio de Igualdad Racial de Brasil, dijo que la reparación a la población afrodescendiente que Uruguay promoverá ante el Mercosur es fundamental. Durante la edición número 18 de la reunión de ministros y altas autoridades sobre derechos de las personas afrodescendientes, Dos Santos destacó algunas de las políticas públicas que lleva adelante Brasil. Falar de reparação no período em relação aos crimes da escravidão para o Estado brasileiro é uma questão de garantir dignidade, de dialogar com perspectivas como justiça de transição, memória e verdade, e diz muito sobre os rumos que a nossa sociedade quer seguir. E eu destacaria como uma das principais políticas públicas em nosso país a política de reserva de vagas para estudantes do ensino superior. Acreditamos que a universidade é um espaço privilegiado de reflexão sobre a sociedade, mas também de formação de líderes para o Estado brasileiro. E é fundamental que a população negra, enfim, pessoas jovens e não tão jovens, possam ocupar esse espaço, se formar com qualidade, se prepararem, enfim, para o mercado de trabalho, mas também para a direção do Estado brasileiro. Consultado por la reciente condena judicial contra los asesinos en 2018 de la ex parlamentaria y activista Marielle Franco, Dos Santos dijo que es un paso fundamental para el fortalecimiento de la democracia. Marielle Franco não era só uma mulher negra, moradora de periferia, das zonas pobres do Rio de Janeiro, mas também era uma parlamentar, uma vereadora. Então, um crime contra uma figura pública é um crime contra o Estado. E por mais que tenha levado 6 anos, a justiça finalmente chegou e é importante que ela avance. Ainda há mais pessoas a serem julgadas, mais crimes a serem levados à justiça e nós acreditamos que o Brasil, enfim, a justiça brasileira levará conta aqueles e aquelas que praticaram esse crime hediondo. Y nos vamos a Francia, donde el presidente francés Emmanuel Macron convocó al resto de los líderes de la Unión Europea a defender sus propios intereses sin delegarlos en otras potencias. Esta convocatoria la hizo al inaugurar la cumbre de la Unión Europea.
aux États-Unis d'Amérique. Il faut déléguer notre modèle de croissance à nos clients chinois. Durante el discurso de apertura de la reunión de la Comunidad Política Europea que reúne en Budapest a los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 miembros de la Unión Europea y de otros 20 países del continente, el presidente francés Emmanuel Macron abogó por un poder geopolítico independiente y llamó a los líderes europeos a defender sus propios intereses económicos, políticos o de defensa en la arena global, sin delegar en otras potencias. Macron destacó que Europa afronta un momento decisivo en su historia debido al retorno de la guerra al continente, la existencia de desafíos compartidos como el cambio climático, la transición tecnológica o la migración ilegal y un contexto geopolítico marcado por la existencia de dos bloques, Estados Unidos y China, que no respetan las reglas internacionales. La reunión está marcada por la reciente victoria de Donald Trump en las elecciones estadounidenses y su implicancia para Europa, y el mandatario galo afirmó que ha sido elegido por el pueblo estadounidense para defender sus intereses, lo cual es legítimo, pero se preguntó si Europa está preparada para defender los suyos y que la respuesta debe ser una prioridad. El primer ministro de Hungría y anfitrión del evento, el ultranacionalista Viktor Orbán, aseguró por su parte que la reelección de Trump en Estados Unidos ha cambiado la política en relación con Ucrania y se ha creado una gigantesca mayoría de países que apoyan la paz, aunque agregó que persisten diferencias entre los países que quieren seguir la guerra y los que apoyan un alto al fuego inmediato. Volvemos al ámbito nacional porque trabajadores de Uber volvieron a reclamar que se elimine el servicio de taxis de la aplicación. El colectivo expresó que la incorporación de los taxímetros incumple con el reglamento y deja al resto de los vehículos en desventaja. Seguimos de todas formas con nuestro planteo de que la Intendencia nos afecta a todos, a los nuevos y a los viejos. La Intendencia tiene que fiscalizar el envío de lo que se llama el taxi trabajando en UberX. Lo que la empresa Uber por lo general, y está pasando mucho y nos está afectando bastante, es que no tiene choferes, en este caso, bueno, vendría bien esta medida, no tiene choferes y manda taxis, no tiene ningún problema. Y eso nos afecta a todos. Los taxis que trabajen con su Uber Taxi, como tienen, aprobado para trabajar. Los UberX trabajamos con UberX y cobramos a través de la aplicación, no como los taxis que no pueden cobrar a través de la aplicación, como lo indica el digesto municipal. Ellos pueden trabajar con la aplicación Uber, a pesar de que la patronal tiene otra opinión, ellos pueden trabajar con la aplicación Uber. La Intendencia lo permite, pero es seleccionando la opción Uber Taxi. Si usted pide un UberX, que es la primera opción que le aparece generalmente la más barata o la más común, hay ocasiones que se les envía un taxi o de alguna forma tienen el usuario para recibir ese tipo de viajes. Hasta aquí llegamos con esta primera edición. Ahora quedan en compañía de Ciudad Viva. La actualización informativa será a las 13, a las 18:55, el domingo a las 7 y nosotros nos reencontramos el próximo lunes a las 8, bien tempranito, con las primeras noticias de TV Ciudad. Pasen ustedes muy bien, buen fin de semana.